Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 3 de marzo de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a la edición de hoy de Mercados en Upside Capital. Noticias del plano local. Stephanie Griffith Jones advierte del impacto en inflación y crecimiento por la crisis Rusia y Ucrania. La economista se convirtió ayer en la tercera mujer en la historia en arribar al Consejo del Banco Central tras ser aprobada por unanimidad por el Senado. Algunas de sus declaraciones en esta entrevista que pueden encontrar en la edición de papel del diario financiero del día de hoy. La política monetaria debe evitar tener efectos negativos sobre la economía real, como podría ser encarecer excesivamente el costo de los créditos, y si se mantienen los equilibrios macroeconómicos y se hacen buenas políticas económicas, se sentarían las bases para un crecimiento más rápido e inclusivo basado en las grandes oportunidades que Chile tiene. Son algunas de sus declaraciones de esta nueva consejera del Banco Central, que en general es una institución totalmente reconocida, aceptada y respetada por los agentes del mercado, dado el perfil altamente técnico y experto de quienes toman este tipo de funciones dentro del ente emisor. Desde el punto de vista de los activos, otro artículo que ustedes pueden encontrar es el que titula "A una semana del conflicto en Ucrania, GF chilena apuesta por commodities y renta fija". Efectivamente, commodities y renta fija en el corto plazo pueden tener un upside interesante respecto a uno. Por la parte de los commodities, Rusia es el segundo mayor productor de petróleo en el mundo, por ende, por supuesto que el precio del petróleo, como lo hemos visto y lo vamos a detallar en un segundo más, tiene un upside, y de los commodities en general tiene un upside interesante que puede haber en el corto plazo. La renta fija claramente puede servir como refugio ante la volatilidad fuerte que está invadiendo los mercados y con eso hacer subir el precio de los papeles. Pero aquí hay que entender algo que es vital para formular los portafolios de inversiones. En ningún plazo está la posibilidad de ganarle al mercado. Es decir, salir cuando los instrumentos están cayendo y entrar cuando están subiendo, básicamente eso es imposible de adivinar. De manera que, si bien este tipo de activos puede generar un retorno en el corto plazo, lo importante es en el largo plazo ir con los fundamentales de la economía, ver cómo han funcionado distintos tipos de activos 12 o 24 o 36 meses después de que estos conflictos estallan, y respetar por sobre todo el portafolio de inversión y la estrategia de inversión que se eligió antes de que esto ocurriera. Si nosotros vemos la estadística en general, después de todos los conflictos armados que han habido, las acciones han tocado máximos históricos en ese sentido, más allá de la volatilidad o la caída que puedan tener al principio de estos conflictos. De manera que nuestra recomendación será siempre mantener la estrategia de inversión, revisarla por supuesto, claramente si en algún portafolio de inversión hay una presencia importante de Rusia o Ucrania, por supuesto que hay que revisar, o hay países involucrados, por supuesto que hay que revisar la composición de ese portafolio, pero son eventos muy marcados e individuales. En el general, nosotros recomendamos portafolios de inversión que son bien diversificados, mucho más cercanos a países y economías desarrolladas que emergentes, y claramente lo que la academia, la estadística muestra en el largo plazo es ser fiel a una estrategia, seguir al mercado y mantener las posiciones. En ese sentido es nuestra recomendación. En este contexto, ayer hubo alzas en todas las bolsas del mundo, en las principales, producto de algunas noticias que vamos a pasar a revisar a continuación, y el IPSA se suma a esta tendencia, subiendo ayer un 1.18%, cerrando en 4.487, cerca de los 4.500 puntos, cerrando un retorno 2022 durante lo que va el año de un 4.15%. El dólar tuvo ayer algunas caídas, apertura en 806, caídas hasta 804, y el cobre subió un 2.82%, cotizando en 4.65. Condice entonces el comportamiento del cobre subiendo y el dólar cayendo en Chile. Les recordamos que en Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes. Hacemos asesoría objetiva y sin sesgo, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la Reinvial y Dow Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenido a una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl, déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Como decíamos, desde el punto de vista de los mercados en el mundo, fue un buen día. Wall Street terminó con los tres índices principales en terreno positivo: 1.79 el Dow Jones arriba, el S&P 500 1.86 y el Nasdaq
Nasdaq 1,62%. También Europa, si bien había caído muy fuerte durante la semana, ayer tuvo una leve recuperación rentando un 1,45%. Ya después de una semana, como decíamos, podemos sacar algunas conclusiones respecto a la incidencia de la guerra en el valor de los activos. Lo primero es claramente el encarecimiento de los commodities. Podemos ver que el petróleo WTI está cotizando aproximadamente en $114.41 por barril de petróleo, y en el año subió un 51.64% y el último mes un 26%, los últimos 3 meses un 70%, de manera que está claro que la gran preocupación de esta guerra va a ser el encarecimiento de la cadena de suministros, el alza de los commodities. También dentro de los castigos y sanciones que está tomando Occidente contra Rusia, tiene que ver con varias cosas desde el punto de vista económico. Por ejemplo, fabricantes de autos cierran fábricas y congelan ventas, salen de Rusia Boeing y Airbus, que suspenden operaciones. También grupos logísticos y envíos de cargas advierten retrasos significativos, y también, por ejemplo, la Bolsa de Metales de Londres suspende la negociación de otras 27 empresas con fuertes vínculos con Rusia. Son algunas de las sanciones que el mundo occidental está tomando. El Banco Mundial también anunció el miércoles la suspensión con efecto inmediato de todos sus programas en Rusia y Bielorrusia por la invasión militar ante Ucrania. Entonces el mercado está básicamente analizando este conflicto desde 3 puntos de vista. 1, las sanciones a Rusia. Punto número 2, el encarecimiento de la cadena de suministro y la inflación que eso puede generar. Y punto número 3, por supuesto, las negociaciones que eventualmente se podrían dar entre Ucrania y Rusia, que según tenemos entendido se han ido retomando. Eso respecto al conflicto Rusia-Ucrania. Ayer tuvimos una buena noticia por parte de la Reserva Federal. Jerome Powell testificó frente al Congreso y anunció que era partidario de un aumento solamente 25 puntos base en la reunión del 15 y 16 de marzo. El mercado se debatía entre si el alza iba a ser de 25 puntos base, lo cual le gustaba al mercado, de 50 puntos base, lo cual no le gustaba al mercado. De manera que al mostrar Jerome Powell que está a favor de un alza de 25 puntos base, claramente tranquiliza un poco a los mercados y hace que se impulsen de la manera que ayer presentaron alzas. Vamos con el calendario económico del día de hoy, que principalmente tiene lecturas de PMI, estos indicadores líderes que muestran el futuro de algunas industrias de distintos países. En general, hoy día tuvimos PMI de servicios principalmente, que si bien mostraron zona de expansión, es decir, que esta actividad se seguirá expandiendo, marcaron lecturas por menor a lo esperado en Italia, Alemania y en el PMI compuesto de Europa también. Reino Unido se suma también a esta tendencia con la lectura de PMI. Desde Estados Unidos conocimos las peticiones semanales por subsidio de desempleo, que en general salieron menor a lo esperado, lo cual es bastante bueno porque el 70% del Producto Interno Bruto se compone en Estados Unidos por consumo interno, de manera que es muy importante ver el estado del mercado laboral en Estados Unidos semana a semana. Y basado exactamente en eso, el día de mañana, primer viernes de cada mes, vamos a conocer la creación de empleo no agrícola del mes de febrero, la tasa de desempleo y el ingreso por hora trabajada, que son indicadores que el mercado, junto con los de IPC, está viendo muy de cerca para interpretar una próxima decisión de política monetaria en la próxima reunión de la Reserva Federal. Vamos al mercado. Las acciones hoy día en Chile suben. Sokimich B arriba un 4.56%, CAP arriba un 3.10% y Vapore arriba un 0.59%, subiendo el IPSA como un todo un 0.59%. Si nos vamos al dólar peso, en Chile tenemos caídas bastante leves respecto al cierre del día de ayer en 802.40. Recordemos que el cierre fue en 804. Lo que sí está acá a esta hora en nuestras pantallas es las cotizaciones de el cobre, que sigue subiendo fuerte el día de hoy un 1.91%, casi un 2%, cotizando en 4.75, y el petróleo en general muestra correcciones, cayendo un 0.6%, el petróleo WTI cotizando cada barril en $110.05. Si nos vamos a los mercados en el mundo, vemos que la jornada en Asia fue mixta, con el Nikkei 225 subiendo un 0.7, el Hansen de Hong Kong subiendo un 0.55 y el índice de Shanghai retrocediendo un 0.09. Europa en general la jornada es negativa, con el Eurostock cayendo un 0.28 y el DAX un 0.14%, corrigiendo después de la excelente jornada que tuvimos ayer. Y Wall Street, si bien aún no presenta cotizaciones, su futuro nos dicen que la apertura debe ser positiva, con el Nasdaq arriba un 1%, el S&P 500 un 0.74 y el Dow Jones un 0.59. Con eso damos por finalizado el podcast del día de hoy. Que tengan un excelente día, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.